Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Darwin Eduardo Romero Pavón, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al grupo número 74 y antes de dar los conceptos, muestro mi documento de entidad. Eh, para empezar, vamos a dar el primer concepto, periodo señal AC, ¿sí? Entonces, dice que el tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna es en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya que sea entre picos y picos y entre valles o entre nodos y nodos, ¿sí? Se conoce como el periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T mayúscula, ¿sí? Entonces, en el periodo es el inverso de la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula. Entonces, T es igual a 1 sobre F. Entonces, por tanto, por medio de esta fórmula podemos conocer también cuál es la frecuencia de la corriente, conociendo previamente el valor del periodo. Para ellos, despejamos F de forma siguiente y el resultado se obtiene en el ciclo por segundo o HRTZ. Entonces encontramos aquí F es igual a 1 sobre el tiempo. Entonces, el segundo concepto consiste en frecuencia señal AC. Entonces, la frecuencia de la corriente alterna CA constituye un fenómeno físico que repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de siglos por segundo o RTZ, que la sigla es HZ. Entonces aquí tenemos la imagen y tenemos un breve ejemplo. Entonces, si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, símbolo que es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Entonces dice que cuanto más ciclos ocurre por segundo, mayor sería la frecuencia. Ese es el concepto de frecuencia señal AC. Aquí vamos a realizar el concepto de la fase amplitud. Entonces, dice que la señal periódicas son aquellas las cuales se les puede encontrar un patrón de repetitividad, es decir, que después de un determinado tiempo vuelve a repetirse uno a uno los valores anteriores. Una y otra vez, ¿sí? A este patrón se le reconoce como el ciclo de la onda, el tiempo que se demore un ciclo en desarrollarse de denominados periodos. Y por supuesto se mide en segundos, ¿sí? Entonces tenemos aquí la imagen, nos muestra y damos un pequeño ejemplo de la amplitud que se refiere al tamaño de la señal. Por ejemplo, 110 voltios o 220 voltios. La señal de 220 voltios es el doble de la alta que la de 110 voltios, ¿sí? Entonces, la frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos que hace una señal en un segundo y las fases es el tiempo o el ángulo que lleva una señal de adelanto o atraso con respecto a otras referencias. Entonces aquí nos da un breve ejemplo y ese es el concepto de la fase de amplitud. Tenemos el cuarto, entonces, sobre el valor medio y eficaz RMS. Entonces se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a las medidas aritméticas de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, ¿no?
medidos en un cierto intervalo de tiempo se llaman valor eficaz de una corriente alterna, al valor que tendrá una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicar, al aplicarla sobre una misma resistencia, es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Aquí vemos la imagen, nos muestra y vamos a dar un pequeño ejemplo en el cual un amperio, ¿sí?, de corriente alterna CA produce el mismo efecto térmico que un amperio. Entonces, de corriente directa CD, por esta razón se utiliza el término efectivo. El valor efectivo de una onda alterna se obtiene multiplicándose su valor máximo por el 0.707. Entonces, BRMS es igual al BPI por el 0.707. Ese es uno de los valores del valor medio y eficaz de ERM. Como soy el estudiante número 3, me tocó la pregunta: ¿cuál es el papel de las bandas de valencia en los materiales semiconductores? Entonces, en física del estado sólido, la banda de valencia y la banda de conducción son las bandas más cercanas al nivel de Fermi y por lo tanto determinan la conductividad eléctrica del semiconductor. Dosimetría de radiación. Entonces, como vemos aquí en la imagen, en aisladores eléctricos y semiconductores, la banda de valencia es el rango más alto de energía de electrones, en el que los electrones están normalmente presentes a temperatura cero absoluta. Por ejemplo, un átomo de silicio tiene 14 electrones. Ese es el concepto de esta pregunta. Muchísimas gracias.